De vuelta a su programa Criterio, estamos con Vladimir Villegas. Te hicieron unas preguntas de la calle. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, si los políticos de lado y lado estuvieran perfectamente claros sobre la necesidad del diálogo, ya hace rato estaría caminando esa iniciativa en Venezuela. Creo que lo que falta precisamente es consenso en cada uno de los bloques, porque es que yo noto que no hay unanimidad frente a esto. Por ejemplo, a mí me cuesta creer que Chugo Torrealba haya asistido a esa reunión sin el conocimiento de los otros dirigentes de la MUD o de la totalidad de los dirigentes que toman las decisiones en la MUD. El propio Ramos Alup lo decía, todos sabían de esas reuniones. Entonces, ¿y por qué se oculta entonces el conocimiento de parte de todos? Bueno, es que pareciera que el diálogo como estrategia choca con estrategias particulares. Y eso pasa de lado y lado. Por eso digo que no hay consenso en ninguno de los dos bloques. Entonces, cuando se anteponen las agendas particulares al gran interés nacional, pues entonces se sabotean iniciativas como esta. A lo mejor lo hacen inconscientemente, pero el problema son las consecuencias que eso trae para el país. Absolutamente y lo costoso, ¿no?, que eso puede resultar para Venezuela. A mí me dirán lo que quieran decir los que piensen distinto, pero yo sigo creyendo en el diálogo. Creo que es una necesidad histórica en este momento buscar espacios para ponernos de acuerdo, y por eso nosotros estamos promoviendo un evento que va en esa dirección, Germán. Vladimir a la una y Criterios, el día 8. Así es. 8 de noviembre vamos a estar en el Aerobuilding con un tema que es economía, política y seguridad. Así es. Están invitados todos ahí. Así es, componentes, con gente que va a expresar su punto de vista. Nosotros vamos a ser moderadores. Moderadores, efectivamente. Además, nosotros somos gente moderada. Así es, por lo menos nos perciben así. Así es. Mira, Vladimir, la otra pregunta sobre el revocatorio que te hicieron. Bueno, ¿por qué no quieren revocatorio? Bueno, vale, pues yo creo que es por miedo al perder el revocatorio. Yo no encuentro otra explicación. O sea, yo siento que el revocatorio es una forma de participación ciudadana de las que están señaladas en la Constitución, y es una forma de expresión de la soberanía popular. Pues el revocatorio, fíjense ustedes, es un mecanismo para que el ciudadano evalúe al gobierno, a cualquier gobierno, puede ser un alcalde, un gobernador, puede ser un presidente, evaluar si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Y un gobernante tiene que estar consciente de que tarde o temprano le va a llegar la hora de esa evaluación. Fíjense ustedes, en los países donde hay un sistema de reelección de un periodo de 4 años y reelección inmediata, al cuarto año, cuando el presidente da una elección, es prácticamente un referéndum revocatorio, puede ser, o reafirmatorio. Obama se sometió y ganó su elección, su reelección, la ganó Ronald Reagan, la perdió Jimmy Carter, por cierto, perdió una elección en su segunda, cuando fue a buscar la reelección la perdió. Esa es la democracia. Ahora, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que te puedes postular indefinidamente. ¿Cómo crees tú que ayuda eso o no a la democracia venezolana? Lo voy a decir en términos ramojalupsistas, desayuda. Yo creo que ya esas son fórmulas que probamos y yo creo que eso no ayuda. No ayuda ni en las alcaldías, ni en las gobernaciones, ni en la presidencia de la República. La alternabilidad tiene que ser un principio y lamentablemente cuando nosotros colocamos, ahí yo apoyé esa reelección indefinida, pues cuando se dio la reforma, creo que me equivoqué, cuando hubo la reforma, esa segunda reforma, yo no estuve de acuerdo con eso, digamos, no estoy de acuerdo hoy con eso, estuve en aquel momento, pero creo que fue un error. ¿Por qué? Porque el que se quiere reelegir utiliza todos los recursos que tiene a su disposición, los recursos del Estado que nos pertenecen a todos para intentarlo, y entonces se generan mecanismos de perpetuación en el poder, y eso es absolutamente dañino. La democracia se renueva cuando se van renovando sus figuras, sus cuadros. Yo siempre digo que una persona tenga 80 años y pase el 10% de su vida en el poder, ya son 8 años, eso no es suficiente. O sea, tenemos que salir del poder con los pies hacia adelante. Yo no creo en eso. Sí, ¿tú crees entonces que hay que reformar la Constitución? Yo creo que esa habría que reformarla. Lo que pasa es que yo le tengo miedo a reformar la Constitución porque ese es un proyecto de país que no se ha aplicado, ¿eh? Entonces yo tengo miedo de que buscando un caballo nos salga un camello, ¿eh? Yo prefiero que se aplique esa Constitución y bueno, habrá momentos en los cuales, por ejemplo, ese es un tema que habría que reformarlo, ¿eh? Reformularlo, lo de la reelección indefinida, sería un tema. Creo que es necesario el sistema bicameral nuevamente, yo creo que nos equivocamos con el sistema unicameral, ¿verdad? Y ahí ¿tú fuiste constituyente? Sí, claro, pero tú sabes que en ese momento, claro, hay un momento político y hay temas que se van colocando, pero la experiencia es lo que te va determinando la necesidad de hacer cambios, ¿no? La propia aplicación de la Constitución. En general es un proyecto que no se ha aplicado, pero en los casos en que se ha aplicado situaciones como esta, la reelección, por ejemplo, yo creo que ha sido perniciosa la reelección indefinida, absolutamente perniciosa. Incluso en el propio PSUV, por ejemplo, ¿cuántos cuadros no quieren aspirar y no pueden aspirar porque el alcalde se quiere quedar en el cargo definitivamente? O el diputado incluso. En México hay techos para eso, ¿no?
Sí. En México es un ejemplo de cómo no se aplica la reelección. Está el tapado, pero no hay reelección. Vladimir, las dos tendencias fundamentales políticas han hecho demostraciones de fuerza, oposición y gobierno. Ahora, ambos plantean que hay un golpe de Estado en curso. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, en Venezuela se habla de golpe de Estado todos los días y siempre se ha estado denunciando conspiraciones. El gobierno ha presentado numerosas conspiraciones y se han quedado muchas, bueno, la absoluta mayoría se han quedado en el papel. La única que se concretó prácticamente fue la del 11 de abril, ¿no? Y el alzamiento de los militares de Plaza Altamira, pero de resto, bueno, siempre se vive anunciando conspiraciones. El gobierno acusa a la oposición de un golpe de Estado, la oposición también ha acusado al gobierno, en fin, de promover un autogolpe, en fin, hemos visto ese escenario muchísimo. Lo importante es que la Fuerza Armada tenga claro el rol que le corresponde cumplir en una sociedad. Nosotros no tenemos por qué resolver nuestros problemas con golpes de Estado. Los problemas no se resuelven de esa manera, se agravan. Más bien, hemos visto muchas experiencias al respecto, ¿no? Eso también está en la Constitución. ¿Puede ser beligerante el militar también desde el punto de vista de la política en Venezuela? Bueno, mira, el militar vota, tiene derecho al voto. Estoy de acuerdo con que el militar vote. Ahora, lo que tú no puedes es hacer política con un rifle, ¿entiendes? Porque estamos en condiciones desiguales. Yo no puedo ir a una asamblea política a discutir contigo si tú tienes un tanque afuera esperándome. O sea, eso no puede hacer. O sea, yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que el militar vote, pero él no puede utilizar ni el uniforme, ni la institución militar, ni la justicia militar para combatir un adversario político. La Fuerza Armada tiene que estar por encima. Se supone que la Fuerza Armada es garante de los derechos de nuestra sociedad, digamos, nuestra integridad como nación, por encima de las divisiones partidarias, porque de lo contrario se convierte en un ejército particular. La Fuerza Armada no puede ser el ejército particular de ningún partido, ni del PSUV, ni de Primero Justicia, ni del Partido Comunista, ni de AD, de nadie. O sea, la Fuerza Armada tiene que jugar su rol constitucional, que es el que le corresponde y está claramente señalado en diversos artículos. Estás hablando como un candidato presidencial, tú. No, vale, estoy hablando como un constituyente que fui. Ese sueño no lo tengo. Mira, la Carta Democrática es una de las cosas que está planteando la oposición, que van a viajar a solicitar la Carta Democrática para Venezuela. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, mira, es un mecanismo que Venezuela lo firmó. Venezuela incluso fue uno de los proponentes de la Carta Democrática. Pero eso lo piden los gobiernos. Claro, lo piden los gobiernos, pero también pudiéramos decir que acuérdate que la Organización de Estados Americanos es una organización de estados americanos. En teoría no es una organización solamente de gobierno, o sea, es el Estado. La Asamblea es una institución del Estado, ¿verdad? Entonces, pero en Venezuela tenemos un conflicto de poderes. Y entonces, claro, pudiera llegar un momento en el cual en un enfrentamiento de poderes, un organismo como la OEA, bueno, busque la manera de incidir para que se resuelva favorablemente esto. Es un tema incluso difícil porque es muy cuesta arriba que los gobiernos apoyen la aplicación de esta Carta Democrática, porque luego se ven en ese espejo. Y entonces la OEA más bien debería ser organización de gobiernos y no de estados, porque el Estado implica una noción muy completa. El presidente es el jefe del Estado, pero no es la única institución del Estado la presidencia de la República. Entonces, la aplicación o no está sometida quizás incluso a muchas interpretaciones de carácter legal. Y llegamos al final de este segmento. Danos una reflexión final del país. Bueno, mira, la reflexión es el llamado al diálogo, a un diálogo productivo, que no sea para perder tiempo, un diálogo para resolver los problemas del país, donde esté por delante la necesidad de resolver la situación económica que tenemos, de devolver la calidad de vida a los venezolanos, devolverle la seguridad, devolvernos el sueño de tener un país mejor. Creo que eso es lo importante y ojalá la dirigencia política de lado y lado ponga por encima de los intereses particulares, los intereses de Venezuela. Yo creo que eso es lo que reclamamos todos. No que se suprima el derecho a la protesta, no que se suprima el derecho a que el gobierno se defienda. Yo no estoy planteando eso. El gobierno tiene sus derechos como gobierno, la oposición tiene sus derechos como oposición y el pueblo tiene sus derechos como ciudadano. Lo importante es sentarnos en una mesa, aprovechar la disposición del Vaticano y que se promueva desde ese espacio un diálogo productivo y que se traduzca en resultados concretos, en la reinstitucionalización del país. Eso es todo. Muchísimas gracias, Vladimir. Los venezolanos debemos ser protagonistas de esta sociedad en construcción, como lo dictan nuestros más altos postulados democráticos. Debemos defender todos los procesos pacíficos establecidos en nuestra Carta Magna, donde encontramos las respuestas al enfrentamiento político
y podremos garantizar la tranquilidad que necesitamos para resolver el laberinto en el que nos encontramos todos los venezolanos. El país requiere de la buena voluntad de sus líderes y los ciudadanos apuestan a seguir adelante guiados por el espíritu democrático a favor de la paz en Venezuela. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día.